inicia con el cambio de esta a aquella congregación y de esta a aquella doctrina. No son sino residuos de un problema que, como bien he señalado, no se debe a diferencias secundarias, sino al músculo rígido del cadáver expuesto ante ellos. Sé que algunos se convencen de que dichos cambios se deben y están buscando una mejor iglesia, pero la realidad es que, inconscientemente, representan a un viajero que ha perdido la brújula de su destino. He de empezar muy atrás, desde ese sueño existencial en el que el mundo no ha sido una creación de Dios, sino la sustanciación de su muerte, el abandono de su creación. Y en ese sentido, la vida que vivimos no es sino la consecuencia inmediata de su extinción paulatina, su autocadaverización en la sociedad, su desaparición en nuestras costumbres, su extinción en nuestras culturas, su olvido en nuestros lenguajes, su ofuscación en nuestras cotidianidades, su muerte en nuestras ideas. En esa historia, el cosmos implota, Dios muere, y esta existencia imperfecta en la que estamos sumidos no es más que la entropía resultante de dicho acto, la debacle progresiva que sigue como corrupción a toda muerte. Con ello, basta para creer, este mundo y sus pesares son producto de este estado de putrefacción, y puesto que estamos ante el cadáver expuesto y rígido de un muerto, el asesinato de Dios, ante su ocaso perpetuo, ante la atmósfera viciada y corrupta de un cementerio, no hay final feliz. Todo se acelera hasta el punto de no retorno, en el que nosotros mismos somos absorbidos por la nada, concluyendo así el proceso al que todo ser vivo está condenado. Por tanto, es inútil vivir conforme a una teología sin sentido, puesto que para poder hacer frente a este mundo en descomposición, lo que menos necesitamos son utopías del más allá. Se precisa de una teología especial, una teología al revés, una teología que esté más allá del bien y del mal, porque una vez experimentada religiosamente el ocaso de las religiones y el crepúsculo de los dioses, no nos queda otra alternativa que alzarnos en nuestro propio poder y voluntad, para construir nuestro propio camino. En esa visión pragmática de mi historia, poco o nada importa ya si existen adalides defensores de la adecuación entre el pensamiento y la realidad, puesto que lo que importa son las consecuencias que el uso de la metáfora genera para nuestra existencia. ¿Dios ha muerto? Quizá. ¿Cómo saberlo? Yo te pregunto, ¿es que acaso le encontraste el domingo entre el despliegue de luces robóticas multicolores de recinto en que te recluyes? ¿Le encontraste en el concierto en medio de la excitación, del sudor y la parafernalia de tus emociones? ¿O es que acaso no ves que la sombra de su muerte te acompaña? Dime, ¿le hallaste la indiferencia y la desacralidad que impera entre aquellos que de forma burlona se excitan gritando al sonido estridente de guitarras y tambores? ¿No es cierto que hoy más que nunca aquella exhortación de «Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no los escucharé»? Antes bien, corre el juicio como las aguas. Se yergue contra la generación que no niega a Dios, pero que lo ignora. ¿A cuál disrupción teológica de novedad Dios asiente como verdadera? ¿Es Dios una multiplicidad de pensamientos inconexos y burdos que nacen y desaparecen en medio de la excitación de nuestros servicios fúnebres? Singular paradoja se nos presenta, que no ha sido el ateo el asesino de Dios, sino los cristianos. Por ello, desde el principio, el cristianismo fue una degeneración que se ha acelerado y llega ya a su conclusión. Y si bien a algunos hombres no les amanece todavía la noticia de que Dios ha muerto, con todo cada día participan en el sepelio. ¿No es verdad que el cristiano se acongoja diciendo cuánto le encantaría vivir los tiempos pasados, donde hubo vivido la religión momentos de gloria? He ahí la prueba de que han construido un mundo sobre ideas fatídicas. El cristianismo siempre fue un diminuendo musical que, aunque aparentemente empezó con fulgor y gloria, pronto estaba ya en bancarrota, denostando aquello que pudo haberlo mantenido en la cima, reprobando todo lo que es fuerte, violento, profundo, condenando a la pasión, al placer, a la libertad, el pensamiento y el poder. Han construido un mundo partiendo de sus ideas débiles, llamando a todo mal, pecado, diablo, etc. Y luego,
han forzado la exaltación de los menesterosos y parias, que son el cáncer de una sociedad sana. El cristianismo representa, por tanto, la corrupción esencial. Ha erigido en tipo ideal al hombre débil, una bestia domesticada y enferma que practica sistemáticamente el autocastigo como forma de vida. Hago una pequeña pausa. Este precisamente era el pensamiento de Edgar en este periodo de su vida, cuando me parece que es muy influenciado por la filosofía estoica y también reflexiona mucho sobre la caída del hombre en Occidente, cómo nos hemos ablandado y parece que más bien el hombre oriental, o más bien de Medio Oriente, musulmán, es el que va a lograr conquistar el mundo. Los países han abierto sus fronteras a este tipo de migrantes y ellos sí desean pelear, sí desean tener familias grandes, sí desean mostrar una fe firme y fuerte, un hombre en ese sentido entero, capaz de conquistar y abatir a sus enemigos, a los débiles, ¿no? Este es el pensamiento tal de Edgar en ese momento, y buena parte de su renuncia al cristianismo se debe a que identifica la carencia, o más bien la caída de Occidente a esta religión, a este sistema de pensamientos, a esta filosofía de vida. Según él, el cristianismo, vuelvo a leer, representa por tanto la corrupción esencial. Ha erigido en tipo ideal al hombre débil. Plutarco, sumo sacerdote del templo délfico al dios Apolo, anunció la muerte de Dios en el momento en el que el esplendor de lo divino fue sustituido por la sátira, cuando la desacralización se presentó como norma, cuando se aceptó la decadencia y se espetó en tono escatológico. ¿Qué más da? ¿Y nosotros? ¿Cuándo reconoceremos nosotros su muerte? ¿Cuándo aceptaremos que hemos pasado el puñal contra nuestro hacedor? Ay de nosotros que somos los asesinos de Dios y asistimos a su sepelio cada domingo. Definitivamente aquí está hablando muy desde Nietzsche, ¿no? Nosotros matamos a Dios. ¿No es verdad que hemos convertido a Dios en una metáfora útil? ¿Y qué pasa cuando esa metáfora ya no sirve, ya no explica, ya no logra su objetivo? Pues nada que no pueda solucionarse reinterpretando a Dios cada 2 días. Bultmann diría que hay que desmitologizar la Biblia e insertarla en el contexto de una sociedad moderna. Tillich, por su parte, le apostará a conciliar cultura y religión, mientras que Bonhoeffer le apostará a la liberación del mensaje a priori religioso. Es como una moneda, diría Nietzsche, que ha perdido valor y se ha vuelto mero metal, mero relieve.